Respeto, del latín respectum. Sentimiento o actitud diferente o sumisa con la que se trata algo o a alguien, en razón de su autoridad, edad y mérito. Sentimiento que lleva a reconocer los derechos, la dignidad, decoro de una persona u otra y abstenerse a ofenderlos. El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo y el reconocimiento del mismo como entidad única que necesita que se comprenda al otro. Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otro individuo. Este es un mensaje de TV Col, más cerca de ti, fomentando valores. A continuación en TV Col, este es un programa mixto, información, opinión, que contiene elementos del lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres o responsables. Todo usuario. Estamos en Creadores, un programa hecho para gente como usted que piensa y actúa de forma creativa. De verdad que para nosotros es un placer compartir Creadores y poder desarrollar un saludo para el inicio de clase también. Qué bueno que en nuestro sistema educativo ya inició clases, ¿no? Y entonces con esta apertura del saludo del inicio de clase también queremos introducir el elemento de iniciar una conversación que vamos a desarrollar en unos 2, 3 programas, 4 más o menos, creo que podemos llegar hasta 5 programas con nuestros invitados en función de lo que son los proyectos de investigación. Máxime cuando nosotros tenemos a todos los niveles del sistema educativo la necesidad por ley de desarrollar proyectos de investigación en los cuales la vinculación con esto que nosotros estamos llamando en la actividad social o la actividad sociocomunitaria, esta vinculación de poder, por un lado, seleccionar el tema, plantear el tema, desarrollar objetivos, ver cuáles son los procesos evaluativos que nosotros podemos tener de esos proyectos, pasen también por la idea, y esa es la conversación que nosotros queremos desarrollar hoy, pasen por la idea de la autorregulación que nosotros podemos ir desarrollando acerca de cada uno de los pasos, por decirlo de alguna manera, de los pasos que va a contener esto que nosotros estamos llamando proyectos de investigación. Para un poco manejar esta idea de la autorregulación y lo que puede ser estos procesos de investigación a partir de proyectos que se pueden desarrollar no solamente en el aula, sino de carácter sociocomunitario y que además tienen un elemento importante que es la multidisciplinaridad, este elemento de la convergencia de ciencia, de profesiones, de caracteres, de personalidades y de quehaceres que puedan participar en esto de la elaboración de los proyectos. Para conversar entonces sobre esto de la autorregulación y los proyectos de investigación, vamos a tener 2 invitados. Por un lado, a la profesora Nuri Chirino. Profesora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenida, de verdad, por segunda vez. Gracias, en verdad, un placer. Y vamos a tener también al profesor Henry Vázquez, profesor de dilatada trayectoria, mi profesor en posgrado, en doctorado y además un gran amigo del cual de verdad me honra conocerle y poder de alguna manera compartir con él el conocimiento, de verdad. Creo que es una institución en esto de la educación en el estado Zulia. Creo que para mí de verdad es un honor que usted esté en el programa. Bueno, muchas gracias por ese halago. Es interesante ese comentario de una persona como tú.
Y encantado de estar aquí de nuevo contigo en este excelente programa, muy académico de paso, ¿no? Un programa donde uno realmente aprende escuchándolo Sí. y viéndolo. Y hoy en el programa queremos desarrollar un conversatorio. La palabra inicial la tendrá la profesora Nuri Chirino con su propuesta de autorregulación en los proyectos de investigación, y el profesor Henry va a estar en este sentido con su vasta experiencia, participando y proponiendo y aclarando y introduciendo pues variables de discusión a este conversatorio que vamos a tener. De verdad que, profesora, la idea de la autorregulación y de los proyectos, ¿qué son proyectos y cómo de alguna manera podemos iniciar este proceso vinculado también a lo que es el conocer? Excelente, todas esas inquietudes las vamos a ir desarrollando en la dinámica del programa, pero previo a eso quiero darles las gracias por haberme hecho esta invitación, ya que es importante interesarse por ese tema de lo que es la investigación, lo que es la elaboración de los proyectos de investigación, y que se puedan salir de las cuatro paredes que implica una universidad, una institución, donde allí se abordan todos estos tópicos. Y la idea es que pueda trascender más hacia allá, y esta es una de las mejores maneras, a través de este programa, poder difundir y hacer llegar a todo profesional interesado en la investigación, que él pueda retroalimentarse con la información que podamos discutir acá, y a su vez nutrir y complementar sus conocimientos. Conocimiento que está inmerso dentro de la investigación, lo cual ha hecho que el desarrollo, que la sociedad tenga una evolución significativa, y que ha permitido que el hombre evolucione de una manera trascendental, le ha permitido poder generar soluciones a diversos problemas en un contexto determinado. Y ante esa solución de problemas, es propicio entonces dar a entender lo que significa el conocimiento, porque para poder dar la solución a un problema tenemos que ir hacia esa búsqueda de ese saber hacer, de ese saber conocer, y de ese saber cómo podemos nosotros transformar una idea y dar una solución, una respuesta a un problema determinado. Pero en sí, ¿qué es un conocimiento? Entonces pudiéramos decir que un conocimiento, diversos autores como Fidias Arias y otros lo han mencionado muy bien, que es parte de un proceso psíquico de aprehensión cognoscitiva. ¿Por qué de aprehensión cognoscitiva? Porque parte de un proceso de aprendizaje experiencial. Ese conocimiento está vinculado en la razón y en la experiencia que pueda tener el investigador. Ese conocimiento está fundamentado en la percepción del objeto en estudio, de los significados de las cosas, y es por ello que el conocimiento está dentro de lo que es la investigación científica. Pero, ¿qué entendemos por investigación científica? Es esa búsqueda de conocimientos, valga la redundancia, de carácter científico, que permite generar soluciones a un problema determinado. Pero, ¿de qué manera podemos llegar nosotros a dar una solución a un problema determinado? Para ello debemos seguir un camino, debemos seguir una metodología, debemos seguir unos procedimientos, unas técnicas que nos lleve hacia una solución efectiva del problema que nos estemos planteando. Ese proceso investigativo debe ir acompañado no solamente de la actitud libre que pueda tener el investigador, creativa. Es muy importante que todo investigador desarrolle esta habilidad creativa, porque lo que se busca es generar soluciones inéditas, soluciones efectivas, propias del investigador, únicas, que sean de mucha originalidad, que él pueda construir sus propias ideas, sus propios conceptos, en función a diversas teorías con las cuales él pueda fundamentarse en su investigación. Y por último, para cerrar con esta idea, la autorregulación. Y aquí le doy la respuesta a las interrogantes que me hizo al inicio.
la autorregulación. ¿Por qué la autorregulación en ese proceso investigativo? La autorregulación juega un papel importante y hago mención de ello en mi libro que escribí titulado Investigar sin estrés desde la autorregulación del conocimiento, porque la autorregulación no es más que la capacidad que tiene el individuo de controlar sus emociones, de controlar sus conocimientos, de el poder autoevaluarse, el poder reconocer cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, el poder desmontar, desconstruir todo ese proceso investigativo para él poder tomar conciencia de cómo lo está haciendo, el por qué lo está haciendo y qué impacto pueda generar esa investigación. Entonces, por ello es que me he tomado esta iniciativa de poderlo vincular con los proyectos de investigación para poder retroalimentar esa acción investigativa. Sí, hay un elemento que es bien importante, ¿no? Y de alguna manera, usted es licenciada, su formación básica es... Yo soy arquitecto. Arquitecto. Ajá, egresada de la Universidad del Zulia. Fíjese, y el doctor Henry es... Ingeniero. Ingeniero. Ah, excelente. Y fíjese cómo pero importante, ¿no? Yo soy sociólogo, ¿no? para la incorporación de una variable social. Sí, pero y fíjense cómo es importante esta noción que me gustaría que ahora en el próximo espacio pudiésemos iniciar una conversación acerca de este elemento de la multidisciplinaridad. O sea, cómo ciencias que desde una perspectiva son ciencias duras, la ingeniería y la arquitectura, están hoy inmersas en procesos de propuesta, dirigiendo bien sea centros de investigación, dirigiendo posgrado y produciendo libros en áreas de la investigación, que por naturaleza y que de alguna manera eran siempre dedicadas al campo de la educación o al de las ciencias sociales. Esto, más que de alguna manera ser una debilidad en el área de las ciencias sociales, es una gran fortaleza porque estamos encontrando esta diversidad de comprensión que nos brinda el proceso de conocimiento, el saber mezclado en una gran cantidad de ciencias que están llamadas también a producir investigaciones para generar los cambios fundamentales de esto que nosotros llamamos el desarrollo de las sociedades, porque la teoría del conocimiento tiene necesariamente que estar vinculada con lo que es la teoría social. O sea, la concepción de sociedad tiene que necesariamente pasar por la concepción del conocimiento, bien sea o como condición dominante o como condición de crítica social. Pero para seguir conversando de estos aspectos lo hacemos al regreso. Ya venimos. Agrovisión, el portal del agro venezolano, presenta nuevos e interesantes temas relacionados con la producción de alimentos, con las mascotas y el ambiente. En fin, todo el entorno que nos permita una mejor calidad de vida. Y ustedes podrán disfrutarlo por Agrovisión a través de TV Col, más cerca de ti.
As the Arctic melts, the rush to exploit its resources is starting. Nobody will listen to her, but they'll listen to you. Join the movement. Save the Arctic. TVCol, fomentando conciencia ecológica. Gente In, nuestra revista. La única revista con historia, contenido y sociales de la costa oriental del lago. En cada edición te ofrecemos lo mejor en temas de interés para todos, secciones, artículos y reportajes siempre a la vanguardia de las publicaciones de la región. Además, no puedes dejar de ver los sociales que están más in en la región. No esperes más y busca ya la revista Gente In, la única revista con historia, contenido y sociales de la costa oriental del lago. Gente In, nuestra revista. Estás viendo Estamos en Creadores y de verdad que para nosotros es un placer este proceso de conversatorio, ¿no? Y yo decimos así, conversatorio. Más una conversación en términos de lo que es los proyectos de investigación bajo la visión de lo que la profesora Nuri Chirino, que es nuestra invitada, habla de la autorregulación y que de alguna manera tenemos también como invitado para que complemente con su vasta experiencia acerca de lo que son estos temas de investigación y de proyectos de investigación. Pero sí me gustaría que pudiesen, y en esta variedad que tiene el doctor Vázquez y que tiene la doctora Chirino acerca de la multidisciplinaridad, ver cómo dos, que uno llamaba la ingeniería como una ciencia dura, ¿no? Claro. Exacta, de alguna manera se introduce en esto de lo que es la formulación de proyectos de investigación y de alguna manera está en función de la investigación docente, que también es un área bien importante, ¿no? Sí, bueno, quedó pendiente en el espacio anterior lo que tú comentabas de la multidisciplinariedad, ¿no? Y nos preguntamos como personas, como la profesora, que es un arquitecto, yo que soy ingeniero, tenemos la compañía de un sociólogo, estamos dos pensadores del área de las ciencias duras, ¿verdad?, en este tipo de temas de conversación. Bueno, obviamente nuestros esquemas mentales no los abandonamos. Ella sigue pensando como un arquitecto y yo seguiré pensando como un ingeniero. Eso es cierto, uno tiene un esquema mental que se mantiene de acuerdo a la profesión, sí, ¿no? Los esquemas mentales que uno adquiere en su formación de pregrado no se olvidan. No. Y con ellos te desarrollas durante todas tu vida, si haces estudios de posgrado, sean cuales fuesen. Pero el tema que tú tocaste es muy interesante porque es que la dinámica de la investigación hoy en día no puede escapar de la interdisciplinaridad y de la multidisciplinaridad. Ya lo decía Morín en su libro, ¿no? Cuando introdujo ese famoso tema de la complejidad. Sí. Y es que todos estamos complejos, ¿no? Sí. Siendo así, o empezando por ahí. Pero este tipo de interdisciplinaridad y multidisciplinaridad es lo que le da fortaleza a los procesos de investigación. Las diferentes formas de ver un mismo tema de investigación nutre también las diferentes formas como lo vamos a solucionar. Creo que ahí está el kick del asunto de la multidisciplinaridad de las profesiones cuando abordan un proyecto de investigación. Y esto tiene que ver con la dinámica social, la dinámica cuando nosotros, por ejemplo, encontramos la noción de holismo o encontramos, sí, la noción también de complejidad o de transcomplejidad o de modernidad, nos están diciendo en cualquiera de las versiones que se puedan presentar que el llamado a los investigadores es este sentido de poder compartir visiones diferentes desde los esquemas
profesionales que se estén montando o que tenga cada quien para empezar a dar la respuesta de interacción social. O sea, y en este sentido, el interaccionismo simbólico como una herramienta para lo que puede ser la comprensión de los procesos en la sociedad, de lo que es el simbolismo, pero también lo que plantea Habermas, esto de la gente de la escuela de Frankfurt, esto de lo que es la acción comunicativa, que son elementos que permiten que se comprenda de verdad, desde diversos puntos de vista, la función de la investigación como elemento de interacción social, como elemento de vinculación con la sociedad, para, como lo que decía usted, profesora, las investigaciones tengan resultados y que uno pueda, partir de esa noción, seleccionar temas, plantear temas desde una posición de autorregulación en la cual yo pueda empezar a comprender cuáles son los elementos que están presentes en ese tema, a dónde tengo que recurrir, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, para no hacer, por ejemplo, tesis doctorales para obtener el título, y que de temas que, o sea, ni idea tengo yo de esa cuestión, sino simplemente una tesis doctoral es igual que una tesis, que un trabajo especial de grado, porque no tienen ese elemento de vivencia, de vocación, de evocación, de emociones, en las cuales indudablemente un investigador que tiene una línea de trabajo lo manifiesta. Ese proceso de selección, ese proceso de planteamiento, hablamos primero de la selección del tema, ¿verdad? Sí, es importante, antes de tocar este punto de cómo seleccionar un tema de investigación, hacer énfasis de que la investigación científica puede presentar de diversas maneras, y una de ellas son los proyectos de investigación. ¿Qué significa un proyecto de investigación? Significa una serie de procedimientos científicos en donde se recobra información haciendo uso de una confrontación de diversos autores, de diversas bibliografías, para darle respuesta a unos objetivos que se logren formular, unas interrogantes, unas hipótesis. ¿Y con qué fin? Con el fin de dar la solución a un fenómeno en diversos contextos, o sea, que podamos generar una solución a un problema que esté afectando el contexto que nosotros estemos estudiando. Pero ¿cómo iniciamos un proyecto de investigación? O sea, es interesante que nos hagamos esta pregunta, ¿no? Porque un proyecto de investigación parte también de una metodología a seguir, y una de ellas es que debemos primero centrarnos en la idea inicial de lo que va a ser nuestro proyecto de investigación. Esta idea inicial es un concepto generalizado que en ocasiones puede ser algo muy somero, o sea, muy superficial, porque lo que se quiere es partir de una base compleja, que es lo que me va a llevar a mí a centrar los fines de mi investigación. Profesora, ¿qué es esto de complejidad, Henry? ¿Qué es la complejidad? Bueno, entendiendo lo que escribe Morin, ¿verdad?, pudiese determinarse como la exigencia que deba tener todo proyecto de investigación, sin olvidar que esa exigencia o ese camino de investigación está inmerso dentro de un mundo con muchos efectos, ¿no?, o con muchos intervinientes. Y pienso que ahí es donde el doctor Morin habla o nos alerta de la complejidad del mundo sobre los proyectos de investigación. Y esa es una manera de ver quizás la complejidad. La otra manera pudiese referirse a la rigurosidad científica que nos exige el tránsito de todo proyecto de investigación. Si no tienes rigurosidad científica, tu investigación quizás adolece de la complejidad de vida o de la profundidad de vida para hacer un proyecto de investigación. Sí, fíjense que estos son dos elementos que son bien puntuales. Uno,
está dentro del proceso, esa complejidad que tiene que tener el proceso mismo en cuanto a lo que es la confección, la hechura del proyecto de investigación, pero asimismo la consideración de lo que son los elementos de esta totalidad compleja que es la sociedad, sobre los que yo también como investigador estoy inmerso. De allá que, o sea, yo me imagino desarrollar el proyecto de investigación pasa también por la comprensión de lo que es, o sea, primero, ¿cómo es mi visión de esta sociedad? Autorregulación. Y segundo, ¿cuáles son los mecanismos que me van a permitir a mí, instrumentos, técnicas, paradigmas, que yo puedo tener también esa posibilidad de integrar, traer de aquí o llevar de allá, para poder entonces darle una cierta complejidad científica, de rigurosidad científica a mi trabajo, y no sea un trabajo de voleo, pues algo que, oye, para salir del paso, no. Estos son elementos que nosotros vamos a seguir discutiendo después de esta pausa. Ya venimos. El Centro Clínico de Cabimas. Somos una clínica de referencia, reconocida por sus atenciones de calidad, diagnósticos acertados y tratamientos efectivos, con personal altamente capacitado, motivado y apoyado en tecnología de punta, ofreciendo los servicios médicos especializados en diversas ramas, con la mejor relación precio-calidad. Y ahora contamos con instalaciones nuevas totalmente acogedoras y cómodas para que se sientan como en su casa. Somos el Centro Clínico Cabimas, calidad y servicio en el cuidado de la salud. TVCOL, fomentando conciencia ecológica. Hola. Hola. Paciencia. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. TVCOL, fomentando valores. Estás viendo creadores, y de verdad que qué importante es esta cosa cuando nosotros ideamos programas que de alguna manera buscamos la confrontación de ideas, ¿no? Estamos trabajando sobre la idea básica que nos ofrece la profesora Luri Chirino sobre lo que es la autorregulación, y traemos como elemento de guía, como elemento de sopeso, como elemento de criticidad dentro del proceso de conversación al doctor Henry Vázquez.
¿Qué daba una idea de esta selección, verdad? ¿Qué fue lo que dijimos? Sí, hablamos de cómo sería la selección de un tema y tú introdujiste el concepto de la complejidad. Y bueno, hicimos algunos comentarios sobre la complejidad y cómo la profesora dentro de la complejidad puede explicarnos la selección o la ubicación de un tema de investigación o de un proyecto de investigación. Que es bien complejo, Henry, ¿verdad? La selección yo me imagino que en esta vastedad de experiencia que tú has tenido en la selección de temas, orientando no solamente en tus trabajos de investigación, sino también en este proceso de orientación de la gente, ¿no? Como tutor, sobre qué elementos son importantes también considerarlos, ¿no? Sí, aunque en mi trayectoria como tutor y también como investigador, yo le comento a mis tutoriados que cuando uno comienza un proceso de investigación, la profesora lo tiene en su libro como una idea, esa idea que te hace voltear para ver un hecho sorprendente, como lo dice Peirce en su libro de El Pragmatismo. Esa idea yo la pudiera convertir en un tema de investigación, pero yo le comento a mis tutorados que el nombre a ese muchacho se lo colocamos de último, no lo bauticemos todavía, vamos a investigar, porque en el proceso de investigación yo pudiera cambiar el nombre del tema, dependiendo de lo que me vaya emergiendo en el proceso de investigación. Pero la profesora tiene una explicación muy interesante en su libro de cómo es ese proceso de la selección, con un elemento que me causó mucho interés cuando leí el texto, que es el concepto de la autorregulación. Sí, profesora, me da un inciso corta todo, me da un inciso, en términos de poder llamar a la acotación la expresión de eso que llamamos nosotros, esas primeras impresiones, que hace o que nos lleva a lo que es la aducción, esto de Charles Peirce, que de verdad que para mí es uno de los elementos bien significativos acerca de lo que son los procesos de investigación, estas primeras impresiones que a veces nosotros en los procesos de investigación a nivel universitario y a nivel de todos los sistemas, de todo el nivel del sistema educativo, nosotros o bien castramos a los muchachos o bien nosotros no lo consideramos como un elemento de juicio para nuestro proceso mismo de creación, y eso es autorregulación. O sea, que es esas cosas que a mí me impresionan y que de alguna manera tienen que ver con una intersubjetividad del conocimiento, eso que yo tengo y que de alguna manera me va a llevar a hacer un proceso de selección de temas que desde mi perspectiva como investigador pueden ser interesantes en la sociedad, pero que también obedecen a la observación que tienen los otros, porque como dice Charles Raggin, la sociedad es esa gente que hace cosas como nosotros. ¿Y qué es la sociedad? Gente que hace cosas como nosotros. Igual que nosotros. Igual que nosotros, así dice Charles Raggin. O son gente que hace cosas diferentes a igual que nosotros, pero también nosotros encontramos gente que ni hace cosas iguales a nosotros, ni hace cosas diferentes a nosotros, sino que simplemente pues tienen una posición neutra. Pues. Hasta eso son elementos que nosotros tenemos que considerar. Por eso que nos gustaría que pudiésemos hablar sobre esa selección del tema desde esa perspectiva de la autorregulación. Ok, comparto igual la opinión de acá del profesor Henry. De igual manera yo a mis tesistas les digo que el título siempre es lo último. Un tema bien conocido es un problema ya bien resuelto, o sea que ellos deben partir de ese desmontaje sobre el tema de investigación que ellos están trabajando. Por ejemplo, si están trabajando con la idea de lo que es la psicología cognitiva porque les interesa abordar los procesos mentales en los estudiantes, pudieran muy bien trabajar como tema las estrategias metacognitivas. Y les digo que se deben documentar sobre todo lo que significa las estrategias metacognitivas, su clasificación, tipo, o sea,
documentarse en la parte teórica para tener bien claro sobre el tema de investigación que ellos están trabajando. Luego que tienen conocimiento sobre su tema, ya al final, de último, es que ellos pueden irle dando cuerpo a ese título, que un título debe estar incluido con las diversidades variables, qué es lo que voy a investigar, a quiénes va dirigida la investigación, o sea, el objeto de estudio y el contexto en donde nosotros vamos a desarrollar esa investigación. Pero en sí, en conclusión, ¿cómo seleccionar un tema de investigación? Parte de esos criterios lo he plasmado en mi libro de investigar sin estrés, donde allí hago un recuento y digo, bueno, en verdad debes partir de la selección de la idea, pero que esa selección de la idea surja de una simple observación que haya tenido el investigador en cuanto a las realidades en donde él esté viviendo, o sea, que esa idea parta de sus experiencias personales y que ese tema, ese problema surja del contexto de trabajo donde él esté o del área educativa donde él esté desarrollándose, porque no hay una mejor manera para poder comprender y sentirse identificado con el tema que está abordando cuando uno forma parte de ese problema. ¿Okay? Entonces es importante que el investigador tenga inherencia al problema, al tema que esté seleccionando. Indagar qué temas se han investigado recientemente sobre el campo asignado, porque eso es importante conocer, saber si existen suficientes documentación bibliográfica, suficientes antecedentes que les pueda nutrir ese tema de investigación, y dialogar con especialistas, con docentes que sean especialistas o expertos en el tema a desarrollar, porque les puede dar otra visión, otra perspectiva en función a cómo él pudiera desarrollar su tema de investigación. Sí, me decías, Henry. No, escuchando a la profesora, parece que estuviera leyendo el libro de nuevo, ¿no? Prácticamente está haciendo una narración muy apegada al texto, ¿no? Pero es toda esa experiencia que nosotros como docentes debemos inculcar en el estudiante, porque lo más interesante de estas conversaciones o de las tertulias académicas que siempre nos invita José a tener en estos programas es cómo nosotros inculcar todas estas cosas en nuestros estudiantes para que a ellos se les despierte lo que llaman mucho ahora esos semilleros de investigación. Se les germine esa inquietud por investigar y por aprender a investigar, y no terminen con un tercero que los apoye, entre comillas, a hacer su investigación. Sí, sí. Pero eso pasa, Henry, por eso que tú dices que tenemos que retomar, por ejemplo, lecturas como las de Charles Peirce, su aducción, ese pragmatismo, claro, que a veces uno como postura epistémica, el pragmatismo o el modelo interpretativo, de alguna manera son bien interesantes, porque te permiten a ti comprender un poco eso que te llama esa subjetividad, que no podemos tampoco nosotros librarnos de ella, porque es la base fundamental en el pensamiento del sujeto, ¿no? Del sujeto investigador. Pero para seguir conversando sobre este tema lo hacemos después de esta pausa. Ya venimos. El Centro Clínico de Cabimas. Somos una clínica de referencia, reconocida por sus atenciones de calidad, diagnósticos acertados y tratamientos efectivos, con personal altamente capacitado, motivado y apoyada en tecnología de punta, ofreciendo los servicios médicos especializados en diversas ramas, con la mejor relación precio-calidad. Y ahora contamos con instalaciones nuevas totalmente acogedoras y cómodas para que se sientan como en su casa. Somos el Centro Clínico Cabimas,
calidad y servicio en el cuidado de la salud. Los mejores espacios para la vida y la paz en el Zulia. Una nueva gestión construye y rescata modernas áreas para la recreación y el esparcimiento, haciendo del Zulia la región verde de Venezuela. Lo que más me gusta a mí son los animales, los árboles, la naturaleza, el olor del parque. Se puede conversar, jugar. Yo estoy muy contenta porque mi gobernador puso el parque muy bonito. Francisco Arias Cárdenas, un gobernador eficiente. Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela. Se propone la asignación de 97 millones de bolívares para la activación de 3 proyectos centrales en el corredor Reivindicación del Barroso, 91 años. 97 millones de bolívares aprobado para Cabima. Aprobado. Adicionalmente, se está ejecutando el corredor vial Avenida Chile, Mercado de Pescadores y Terminal Lacustre en el Boulevard Costanero. ¡Que viva Cabima! Alcaldía Bolivariana de Cabimas, con el orgullo de ser cabimense. Sexto Casting Gente In 2014. Ven y participa. Tú podrías ser la próxima chica In 2014. Además, también podrías descubrir si tienes capacidades para la actuación, animación o modelaje. Será totalmente gratis para chicas, chicos y niños de cualquier edad. Este 4 de octubre desde las 4 de la tarde en el Centro Comercial Borjas, área de la Feria de Comidas. Sexto Casting Gente In 2014. Esta es tu oportunidad de brillar. No puedes faltar. Estás viendo creadores y nos estamos poniendo de acuerdo acá, que esto es lo que interesa. Alfredo, en cualquier momento, ¿verdad? Vamos a montar una cámara para que grabemos a los invitados cuando ellos están hablando entre los negros. Porque de verdad que son conversaciones interesantes. O sea, yo traigo un formato de programa acá, al programa. Vengo esquemas. Usted sabe que yo soy esquema, así, el muchacho viene, elabora su programa, lo prepara, y entonces los invitados siempre hacen lo que a ellos les da la gana. Así que hagan ustedes lo que les da la gana. Hablen de lo que ustedes quieran. Vamos a hablar entonces, que coste. Vamos a hablar de lo que este proceso de verdad de autorregulación y cómo nosotros podemos, en este proceso de selección del tema, poder llegar a esto de la autorregulación, de ese tema que yo señalo, y cómo esto, que también es una propuesta que usted está presentando, pues, ¿cómo hacemos para mantenernos permanentemente en evaluación del proyecto de investigación? Porque algo pasa también, a veces nosotros le decimos a los estudiantes que vamos a solicitar, tienen que llevar un instrumento de validación y de confiabilidad. Solamente lo hacemos, atención, solamente lo hacemos, la validación y la confiabilidad a los instrumentos, pero hay todo un proceso de validación y de confiabilidad en el conjunto o en la generalidad del proceso de investigación que a veces nosotros obviamos para solamente validar el instrumento. Claro. ¿Ves? Pero ahí hay que prestarle cierta atención, porque la profesora nos está diciendo que hay instrumentos que nos van a permitir a nosotros evaluar todo el proceso de investigación. ¿Cómo es esto, profesora? Bueno, siguiendo el hilo conductor de lo que estábamos conversando sobre la complejidad, sobre los estilos de pensamiento, es importante hacer mención de Jacques Derrida, que él habla de la desconstrucción, y la desconstrucción tiene que ver un poco con esto, con este proceso autorregulador. ¿Qué es lo que se quiere que se promueva en los proyectos de investigación? Que el estudiante pueda desmontar
de construir ese proceso a través de la autoevaluación, que no solamente esté apegado al instrumento que la universidad siempre utiliza a la hora de evaluar los proyectos de investigación, sino que previo a eso el estudiante pueda él mismo autoevaluarlo. ¿De qué manera lo puede hacer? Manteniendo los criterios de la autorregulación de la siguiente manera. La autorregulación, como les dije al inicio, que no es más que ese proceso de control, de autoconocimiento, donde el estudiante puede reconocer sus debilidades y fortalezas, donde él puede realmente llegar a la comprensión de lo que está haciendo. Autores como algunos autores, como Burón Orejas, Burón Oreja y otros autores que han abordado estos temas de la metacognición y de la autorregulación, hacen mención de que existe un proceso como lo es planificación, control y evaluación. El criterio de planificación, ¿de qué manera lo podemos nosotros aplicar al proyecto de un proyecto de investigación? Haciéndonos que allí les proyecto el test que es estructurado de autoevaluación para que el estudiante sepa seguir rigurosamente cada uno de los criterios que lo puede llevar a ellos a medir ese criterio de planificación. Y uno de esos criterios de la planificación es cómo es seleccionado el título, si realmente estoy cumpliendo con los criterios de pertinencia, o sea que debe tener un tema de investigación, si genera un alto impacto ese tema que es seleccionado, si estoy organizando los textos, las fuentes bibliográficas en las que estoy trabajando de la mejor manera, porque ¿qué pasa? Que a veces los estudiantes copian información, pero dejan a un lado las fuentes documentales, no toman nota de esos autores y luego se encuentran cómo hacer, o sea, no encuentran cómo hacer para poder darle sustentación a ese desarrollo teórico. Suele pasar mucho. Sí, dígame. Suele pasar mucho, es lo último que está comentando la profesora. No, y lo otro es eso, que con este esquema que estamos revisando de los 18 pasos, ¿no?, que usted de alguna manera está proponiendo, puede ir llenando el participante junto con su tutor, o él mismo puede ir vaciando información diaria del proceso de investigación que va desarrollando. Mira, hay un elemento que introdujo la profesora sumamente interesante, y es que nosotros nos hemos empeñado en enseñar a los estudiantes a construir una investigación, pero no nos hemos empeñado a enseñarles cómo desconstruir una investigación. Sí. No nos hemos propuesto a ayudarles, a darles las herramientas para que ellos sepan cómo dirigir ese estilo de pensamiento crítico. También, sí. Cómo lo pueden ellos dirigir a través de la autorreflexión, o sea, y que ellos puedan reflexionar si están haciendo uso de los criterios en cuanto al por qué seleccionó esa investigación, qué importancia tiene, qué relevancia social, tecnológica, metodológica, o sea, pudiera generar esa investigación. Y bueno, otro de los ítems que yo allí les hago mención a ellos para medir ese criterio de planificación, tiene que ver también con, al momento de realizar el marco teórico, o sea, organizo contenido relacionado a las definiciones de mis variables o de mi tema en estudio, porque ha sucedido, no sé si al profesor Henry con sus tesistas lo ha podido evidenciar, de que incorporan cantidades de contenido en el marco teórico como para llenar un espacio, Claro. pero no se aíslan de lo concreto, de lo específico, que debe ser la definición conceptual de esta variable o de ese tema de investigación. Sí. Hablamos de todo menos de lo que es mi tema de cortar y investigación. pegar, básicamente. Un cortar y pegar sin reflexionar, sin dar el aporte agregado en cuanto a lo que pudiera generar esa pero información. esas son posturas que quizás traemos de los siglos pasados, ¿no? Donde se pensaba que las investigaciones que se reproducían en gran volumen de texto
eran las mejores. O sea, por decirlo de otra manera, se piensa que las investigaciones que tengan muchas hojas, ¿verdad?, como producto final de un reporte escrito, son mejores que una investigación con un reporte de 100 hojas. Pero son posturas de la forma como se investigaba en los tiempos anteriores. Y que también pasa por el tipo de investigación que se esté desarrollando, paradigmas, la misma, lo epistémico, la utilización del espacio, el tiempo que pueda ser introducido en esa investigación, ¿no? Pero las investigaciones tienen las páginas que tengan que tener. Que tengan que tener, exacto. Ahora, lo interesante del aporte de la profesora Nuri es el concepto de la autorregulación, claro, como eje que conduzca todo ese proceso de investigación. Porque son importantes estas 18 pasos o 18 ítems que tenemos que considerar dentro de lo que es este cuadro de regulaciones. De verdad que es bien importante, porque de alguna manera alguien alguna vez dijo, no, porque es que las tesis son como un libro que tiene que tener más de 400 páginas. Yo sé, o sea, tomando esto, yo, oye, ¿hasta dónde yo puedo llegar a establecer el orden de páginas? ¿Hasta dónde pasa por esta autorregulación que yo tengo? Que hasta dónde yo considero que el trabajo puede decir las cosas que yo deseo decir a la otra persona, en esto de conversar con la otra persona, o cuáles son los elementos de juicio que pueda tener yo también para que otras personas puedan tener en mi proceso de investigación voz para hablar a la sociedad. O sea, tengo que tener esa autorregulación, tengo que tener esos elementos de medición que me vayan dando a mí durante todo el proceso de investigación, elementos de juicio para decir, oye, por aquí voy bien o por aquí de alguna manera siento que hay algunas debilidades. Y en este proceso de debilidades, una de nuestras debilidades ahorita es el tiempo. Pero sí me gustaría, profesora, unas palabras finales. Bueno, en realidad que es importante que se promueva estos desmontajes de textos, lo que es los criterios de la autorregulación, planificación, control y evaluación. O sea, que promover en el aula que el estudiante sea capaz de él mismo autoevaluarse, él mismo poder reconocer cómo está él desempeñándose en ese proceso investigativo. Y a su vez, que él pueda tomar conciencia de esas debilidades. Y que se promuevan test como el que acabo de presentar, porque algo que quería también acotar, que es muy importante, cuando se estructuran los objetivos, siempre tenemos que tener también control en cuanto a la selección de los verbos, porque entonces a veces tienen incongruencia con los fines que persigue la investigación. Por ejemplo, si la investigación es evaluativa, ha sucedido que en ninguno de los objetivos hacen uso de los verbos que evoquen una evaluación. O si es proyectiva, de igual manera, o sea, no. Y ha pasado cantidades de casos que se pudieran traer acá, pero la idea es que, por eso, que ellos mismos tomen conciencia y puedan decir, en realidad esto no es la mejor manera, esto no se debe hacer, debo hacerlo de esta manera, o sea, que ellos puedan tomar conciencia de todo ese proceso. Doctor Henry, dígame. Sí, bueno, ya tú lo dijiste, el tiempo en la televisión es muy corto y no pudimos conversar con todo el amplio espectro que traíamos para conversar con nuestros televidentes, ¿no? Pero asumo como aporte muy importante de la profesora en su concepto de autorregulación en la investigación, es que a nuestro estudiante se le pueda incentivar ese momento de autorreflexión que él debe tener, ¿no? Sí. Autocrítica, para cuestionarse y cuestionar a su tutor, por supuesto. También, que es importante. Que pueda refutar con criterio propio. Claro, porque el trabajo no es el tutor, el trabajo es del estudiante conducido
por una persona que se entiende que tiene más experiencia que él en el proceso de investigación. Pero Sí. yo debo tener la suficiente autocrítica como para decirle a mi tutor, no, un momentico, por aquí no es. Sí, sí. Vámonos por esta vía. Yo tengo porque vida la más propia. Efectivamente. Y de verdad que como el programa también tiene vida propia, yo estoy aquí para conducir, que todos los muchachos que están acá puedan tener un momento de reflexión para poder yo despedir el programa. De verdad que yo les agradezco profundamente, profesora Nuri, un placer. Vamos a tenerla en otro segmento del programa, vamos a tener otros invitados que la van a acompañar a usted. En este primer programa tuvimos a nuestro excelente amigo, el doctor Henry Vázquez, que ha venido, ya es la tercera vez, Henry, que ha venido usted. Una vez vino con la profesora Gilma Álamo. Una vez vino usted, y después vino una vez con la profesora Gilma Álamo. Y de verdad que estas son las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Para poder conversar y darle esa altura a las conversaciones que queremos que usted también comparta con nosotros. Esto fue Creadores, un programa hecho para gente como usted que piensa, actúa de forma creativa. De verdad que agradecido de su participación, agradecido a los invitados de lujo que tuvimos en esta jornada, y de verdad que vayan con Dios. Y por favor denme su bendición. Hasta luego. Respeto, del latín respectum. Sentimiento o actitud diferente o sumisa con la que se trata algo o a alguien, en razón de su autoridad, edad y mérito. Sentimiento que lleva a reconocer los derechos, la dignidad, decoro de una persona u otra y abstenerse a ofenderlos. El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo y el reconocimiento del mismo como entidad única que necesita que se comprenda al otro. Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otro individuo. Este es un mensaje de TV Col, más cerca de ti, fomentando valores. Cada día entregamos en cada una de nuestras actuaciones el mejor de nuestros esfuerzos para llevar salud a quienes la necesitan, tranquilidad a familiares y amigos, también alegría, esperanza y consuelo, porque estos somos Centro Médico de Cabimas, 57 años siendo pioneros en salud. La Iglesia en Sintonía sigue sirviendo en la mesa de tu hogar la vida, los acontecimientos de la Iglesia y el Evangelio de cada domingo. Dándole participación a todos los cristianos y comunidades de la costa oriental del lago. Los esperamos en Iglesia en Sintonía. Por TV Col, más cerca de ti. Somos la opción para tu bienestar, el equilibrio de tus emociones y el encuentro contigo mismo. En Yoga Life somos arquitectos de tu cuerpo. Te damos las herramientas para que cambies tu vida de manera positiva. No dejes de ver Yoga Life por TV Col, más cerca de ti.